Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, es un ingrediente clave en casi todos nuestros dramas turcos favoritos: los celos. Pero no cualquier tipo de celos, no. Vamos a hablar de esos celos turcos que arrasan, esos que encienden la pantalla, que nos hacen mordernos las uñas y que, a veces, nos dan hasta un poquito de pena ajena. Y es que, ¿quién no ha sentido un escalofrío al ver a un personaje consumido por la envidia y la sospecha? Los dramas turcos son maestros en crear esas atmósferas cargadas de tensión, donde una simple mirada puede desencadenar una tormenta de emociones. Prepárense porque hoy vamos a repasar algunas de las escenas más épicas de celos que nos han regalado estas series y vamos a analizar por qué nos enganchan tanto. Pero antes de que nos perdamos en este mar de intrigas y miradas asesinas, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre les traigo lo último y lo mejor de los dramas turcos. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con una serie que sin duda es un clásico: Amor Eterno o Karasevda. ¡Ay, Kemal y Nihan! Su historia de amor imposible está plagada de obstáculos, y uno de los más grandes, adivinen qué son: los celos. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un hombre apasionado, leal y profundamente enamorado de Nihan. Pero su amor se ve constantemente amenazado por Emir Kozcuoğlu, el antagonista principal, que está obsesionado con Nihan y no se detendrá ante nada para mantenerla a su lado. ¿Recuerdan la escena en la que Kemal ve a Nihan y Emir juntos en una gala benéfica? La mirada de Kemal lo dice todo. No es solo tristeza, es una mezcla de dolor, ira y un profundo sentimiento de traición. Se puede sentir la tensión en el aire mientras Kemal observa a Nihan, intentando descifrar sus sentimientos. Y la actuación de Burak Özçivit en esa escena es simplemente increíble. Logra transmitir toda la angustia y la frustración de un hombre que se siente impotente ante la situación. El juego de luces y sombras en su rostro, la forma en que sus músculos se tensan, incluso el ligero temblor en sus manos, todo contribuye a la intensidad del momento. Pero no se trata solo de la actuación. La dirección de la escena también es crucial. El director sabe cómo utilizar la cámara para enfocarse en los detalles que importan: la mirada de Kemal, la sonrisa forzada de Nihan, la pose dominante de Emir. Todo está cuidadosamente coreografiado para maximizar el impacto emocional. La música, una melodía melancólica y opresiva, subraya aún más la sensación de desesperación y fatalidad. Es una obra maestra de la cinematografía dramática. Otro momento icónico de celos en Karasevda es cuando Kemal descubre el plan de Emir para mantener a Nihan alejada de él. La rabia de Kemal es palpable. Ya no es solo un hombre enamorado, es un hombre herido y traicionado que está dispuesto a luchar por su amor. Los celos, en este caso, se convierten en un motor para la acción, impulsándolo a desafiar a Emir y a desenmascarar sus maquinaciones. La revelación del plan de Emir es un punto de inflexión en la serie. A partir de ese momento, Kemal deja de ser un espectador pasivo y se convierte en un agente activo en su propia historia. Los celos, en este caso, no lo paralizan, sino que lo empoderan. La dinámica entre Kemal y Emir es uno de los aspectos más fascinantes de Karasevda. Emir es el arquetipo del villano rico y poderoso que siempre consigue lo que quiere. Kemal, por otro lado, es el héroe humilde y honesto que lucha por lo que cree. Pero ambos están unidos por su amor por Nihan. Esta rivalidad crea una tensión constante que alimenta la trama y mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Los celos son el combustible que alimenta esta rivalidad. Ahora, cambiemos de aires y hablemos de Erkay. Miran y Reyyan. Su relación es un torbellino de venganza, amor y, por supuesto, celos. Miran, criado con un profundo deseo de vengar la muerte de sus padres, se casa con Reyyan como parte de su plan. Sin embargo, a medida que la conoce, se enamora perdidamente de ella. Pero el pasado siempre está presente y los celos se convierten en un arma que otros utilizan para manipular la situación. Una de las escenas más memorables de celos en Erkay es cuando Yaren, obsesionada con Miran, intenta sabotear su relación con Reyyan. Yaren es una maestra en sembrar dudas y manipular a los demás, y los celos son su principal herramienta. ¿Recuerdan cuando Yaren le muestra a Miran una foto manipulada de Reyyan con otro hombre? La reacción de Miran es explosiva. La confianza que había empezado a construir con Reyyan se desmorona, y la duda y la rabia lo consumen.
La manipulación de Yaren es particularmente cruel porque explota las inseguridades de Miran. Él ya tiene dificultades para confiar en los demás debido a su pasado traumático, y Yaren utiliza esto en su contra. La foto manipulada es la chispa que enciende la llama de los celos, pero la verdadera causa de su reacción es su incapacidad para creer en Regyan. Es una triste ilustración de cómo el pasado puede afectar nuestras relaciones presentes. En Erkai, los celos no solo son producto de la inseguridad o la envidia, sino que también están ligados a la desconfianza generada por el pasado. Miran, al haber sido engañado y manipulado durante toda su vida, tiene dificultades para confiar plenamente en Regyan, lo que lo hace susceptible a los celos. La serie explora cómo los celos pueden destruir incluso las relaciones más fuertes si no se abordan de manera adecuada. La terapia sería una gran opción para Miran, pero claro, eso no generaría drama. Y sin drama, no hay serie turca que valga. La relación entre Miran y Regyan es una montaña rusa emocional. Hay momentos de gran pasión y ternura, pero también momentos de profunda desconfianza y dolor. Los celos son uno de los principales catalizadores de estos conflictos. La serie nos muestra que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. La confianza, la comunicación y la capacidad de perdonar son igualmente importantes. Pasemos ahora a Erkencikus, o pájaro soñador. Ay, Sanem y Kan. Su historia es mucho más ligera y divertida que las anteriores, pero eso no significa que estén exentos de celos. Sanem, una joven soñadora y creativa, se enamora de Kan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su relación está llena de malentendidos y situaciones cómicas, pero también de momentos de intensa pasión y celos. Uno de los momentos más divertidos y a la vez reveladores de celos en Erkencikus es cuando Sanem ve a Kan con otra mujer. La reacción de Sanem es hilarante. Se pone celosa, claro, pero no de una manera dramática y destructiva, sino de una forma cómica y torpe. Intenta espiar a Kan, se tropieza, dice cosas sin sentido y, en general, hace todo lo posible para llamar su atención. La torpeza de Sanem es parte de su encanto. Ella no es una mujer sofisticada y calculadora como Yaren de Erkai. Es una chica sencilla y honesta que expresa sus emociones de una manera directa y a veces un poco exagerada. Sus intentos de espiar a Kan son tan patéticos que resultan irresistibles. El humor es una herramienta poderosa que Erkencikus utiliza para explorar temas serios como los celos de una manera accesible y entretenida. Lo que hace que los celos en Erkencikus sean tan atractivos es que son muy identificables. Todos hemos sentido esos celos un poco tontos, esos que nos hacen comportarnos de manera ridícula. La serie nos muestra que los celos son una parte normal de las relaciones, pero que es importante saber manejarlos con humor y comunicación. En lugar de dejar que los celos los consuman, Sanem y Kan aprenden a reírse de sí mismos y a comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Su actuación es natural y espontánea, y logran transmitir la alegría y la complicidad que caracterizan a la relación entre Sanem y Kan. Erkencikus es una serie refrescante y optimista que celebra el amor y la amistad. Es un escape perfecto para aquellos que buscan un poco de alegría y romance en sus vidas. Ahora, vayamos a un drama un poco más reciente que ha conquistado corazones, Yalan o Golden Boy. Ferit y Seyran. Su matrimonio arreglado está lleno de drama, intrigas familiares y, por supuesto, celos. Ferit, un joven mujeriego y rebelde, se ve obligado a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa. Al principio su relación es puramente formal, pero poco a poco van enamorándose el uno del otro. Sin embargo, el pasado de Ferit y las presiones familiares constantemente ponen a prueba su amor. Los celos en Yalan son particularmente intensos porque están alimentados por la inseguridad y la falta de confianza. Ferit, acostumbrado a tener todo lo que quiere, se siente amenazado por la independencia y la determinación de Seyran. No está acostumbrado a que una mujer lo desafíe y lo ponga en su lugar, lo que despierta sus celos. La arrogancia de Ferit es una de sus principales características. Él está acostumbrado a salirse con la suya y no entiende por qué Seyran no se somete a sus deseos. Su inseguridad se manifiesta en forma de celos y control. Intenta manipular a Seyran para que se comporte de la manera que él quiere, pero ella se resiste. Esta lucha de poder es uno de los principales conflictos de la serie. ¿Recuerdan la escena en la que Ferit ve a Seyran hablando con otro hombre en una fiesta?
La mirada de Ferit es de pura furia. Se siente traicionado y humillado, y su reacción es impulsiva y destructiva. Los celos lo ciegan y lo llevan a tomar decisiones que luego lamenta. La escena está cargada de tensión. Se puede sentir la rabia de Ferit burbujeando por dentro. Su reacción es exagerada, pero comprensible dada su personalidad y sus inseguridades. Yalan nos muestra cómo los celos pueden ser un veneno que corroe las relaciones desde adentro. Si no se abordan con honestidad y comunicación, pueden llevar a la destrucción del amor y la confianza. La serie también explora las consecuencias de las presiones familiares y las expectativas sociales. Ferit y Segran están atrapados en un matrimonio arreglado que no eligieron y tienen que luchar contra la oposición de sus familias para encontrar la felicidad. Pero, ¿por qué nos enganchan tanto estos celos turcos? Creo que hay varias razones. En primer lugar, los dramas turcos son maestros en crear personajes complejos y realistas. Sus personajes no son perfectos, tienen defectos, inseguridades y, por supuesto, celos. Nos identificamos con ellos porque vemos reflejados nuestros propios miedos y emociones. La imperfección de los personajes los hace más humanos y cercanos. En segundo lugar, los dramas turcos suelen explorar las dinámicas de poder en las relaciones. Los celos a menudo están ligados a la necesidad de control y a la inseguridad sobre el lugar que ocupamos en la vida de la otra persona. Estas dinámicas son universales y nos resuenan a un nivel profundo. Todos hemos experimentado en algún momento la sensación de inseguridad y la necesidad de controlar a la persona que amamos. En tercer lugar, los dramas turcos saben cómo construir la tensión. Utilizan la música, la cinematografía y la actuación para crear atmósferas cargadas de emoción. Cada mirada, cada silencio, cada gesto cuenta. Y cuando finalmente estalla la bomba de los celos, es un momento catártico que nos deja sin aliento. La anticipación es clave para crear una experiencia emocionalmente impactante. Finalmente creo que los celos en los dramas turcos nos enganchan porque nos permiten explorar nuestros propios sentimientos sobre el amor, la confianza y la inseguridad. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo manejamos los celos en nuestras vidas. Los dramas turcos no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos. Así que ahí lo tienen, mis dramadictos, un pequeño recorrido por el mundo de los celos turcos que arrasan. Hemos visto escenas épicas, personajes memorables y hemos analizado por qué nos enganchan tanto estos dramas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre los celos en los dramas turcos. No se olviden de dejarme en los comentarios cuáles son sus escenas de celos favoritas en los dramas turcos. ¿Qué personajes les han hecho sentir más pena ajena? ¿Cuáles les han hecho reír a carcajadas? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido en este vídeo? Quiero saber su opinión. Quiero crear una comunidad activa donde podamos compartir nuestras ideas y pasiones. Y ahora, antes de despedirme, les recuerdo que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estoy trabajando duro para crear contenido de calidad y su apoyo significa mucho para mí. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No se olviden de traer sus pañuelos, porque el próximo vídeo estará lleno de lágrimas. Hasta la próxima.